Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, hoy miércoles 9 del mes de noviembre. Celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Oramos por todos los fieles difuntos, especialmente en la misa gregoriana de Teresa Brais. Oramos también por el eterno descanso de José Germán Díaz, a 1 año y 4 meses de haber partido a la casa del Padre. Oramos por la salud de todos los enfermos, especialmente por la salud de Teddy Paulina, por la salud espiritual de Rosa Pereira, por los que no tienen trabajo, por los emigrantes, por los desaparecidos. Oramos por la salud física y espiritual de mi mamá, de mi papá, Fila y María. Oramos también por las intenciones que dejas aquí abajo en los comentarios y aquellas que llevan en tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de comunión fraterna, reconozcamos que somos pecadores diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabamos la majestad de Dios diciendo todos: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado, para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabat, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riega las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Al salmo respondemos, un río alegra a la ciudad de Dios. Todos, un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Todos, un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Todos, un río alegra a la ciudad de Dios. Aleluya, aleluya. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito. El celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos da de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo, por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de lo que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas, según ese mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Hoy la palabra de Dios nos llama a nosotros a cambiar. Hoy la palabra de Dios nos llama a nosotros a creer más en las cosas de Dios. Mire, hoy la palabra de Dios nos dice que hay cosas que son sagradas y que esas cosas sagradas nosotros debemos respetarlas. Cosas que son sagradas. Y que nosotros los cristianos deberíamos sentir celos por ellas. ¿En qué sentido deberíamos sentir celos? En que sean utilizadas correctamente. Y cuando nosotros las utilizamos incorrectamente, pues nosotros deberíamos arrepentirnos de hacer las cosas mal. Por eso, hoy la palabra de Dios nos muestra, mire, una de las cosas que es sagrada es el templo. El templo es sagrado. Cuando nosotros venimos al templo, dice la palabra de Dios, no debemos convertirlo en un mercado, porque es la casa del Padre Dios del cielo. Usted cuando viene al templo, no debe ir al templo para colocarse a hablar con el otro, no. Aproveche ese tiempo de estar en el templo, que es sagrado, para hablar con Dios. Tenemos tiempo, mire, para hablar con el vecino, tenemos tiempo para hablar con los amigos. Padre, pero es que la única forma es que nosotros nos encontramos en el templo.
hablen afuera, hablen antes de entrar al templo, pero cuando estemos en el templo, sepamos que es la casa de Dios y es sagrada. Que nosotros vamos al templo es para estar con Dios, porque Dios en ese momento está con nosotros. El Señor está presente en su casa. Y dice la palabra de Dios que Jesús llegó, porque se acercaba la Pascua. Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, de ovejas, de palomas y a los cambistas con sus mesas. Jesús llegó al templo, Él va a la casa del Padre. Todo cristiano debe tener la actitud de Jesús, porque la palabra de Dios nos muestra a nosotros que debemos ir al templo siempre, 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 siempre. Jesús tenía las sinagogas, pero el templo estaba en Jerusalén, allí. Y cada vez que se acercaba la Pascua, todos los judíos iban a reunirse. Y en este caso, algunos aprovechaban para vender sus cosas. Como venía tanta gente de tantos lugares, de tantos poblados, ellos aprovechaban el templo para hacer sus negocios turbios, para hacer sus negocios, porque todos se reunían en el templo, todos acudían al templo. Voy a tener la gracia, ¿verdad?, cada día, de que cuando nosotros estemos en el templo del Señor, nosotros sepamos que es algo sagrado. No vamos al comercio, no vamos a otra cosa, sino vamos a conocer la casa de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que hizo un látigo de cordel y los echó del templo. Jesús, que es un hombre, pero que también es Dios, los echa y los corre del templo, porque Él sabe que el templo es sagrado. Él sabe que el templo es para orar. Él sabe que el templo es para escuchar la palabra de Dios. Él sabe que ya se acerca la fiesta instituida por Dios al pueblo judío. Lo que nosotros vemos en el libro del Éxodo, aquella noche, antes de que murieran todos los primogénitos de los egipcios, el Señor mandó a celebrar la Pascua. Un cordero sin defecto, comerlo de pie, a toda prisa, con sandalias en los pies y con cinturón en la cintura. El Señor manda a comer así, y coman a toda prisa, dice el Señor, porque será el paso del Señor por Egipto, y llegará la liberación del pueblo de Israel. Allí va Jesús a celebrar la Pascua con sus discípulos. Por eso, cuando llega, se encuentra todas las cosas distorsionadas, todo diferente a lo que Él va a celebrar. Encuentra vendedores de bueyes, ovejas, cambistas y vendedores de paloma. Hay una cosa curiosa allí en el Evangelio. Dice que corrió, dice la palabra de Dios, que Jesús los echó del templo con todos sus bueyes y ovejas, y a los cambistas le volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían paloma, he aquí el dato curioso, que no los echó, sino que les dijo, quiten todo de aquí, no convierta en un mercado la casa de mi Padre. A los otros los echó y los corrió, a los otros le volcó la mesa y les tiró las monedas al suelo. Y a los que vendían paloma, es el dato curioso, le explicó y le dijo, quítenlos de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. ¿Por qué esto? Nosotros debemos tener un respeto por ciertas cosas, y Jesús siente un respeto por la figura de la paloma, porque el Espíritu Santo, cuando Jesús fue bautizado, bajó en forma de paloma. Por eso Jesús hace esto, siente un cierto respeto por estos animales. Y si nosotros nos damos cuenta, San Francisco de Asís nos dice a nosotros que hay que cuidar de ellos porque son parte de la creación del Señor. Por eso cada día, entonces, nosotros debemos meditar la palabra de Dios, este dato curioso. Y como dato curioso, nosotros nos damos cuenta que Jesús, dice la palabra de Dios, que Jesús sentía un celo y que sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura, el celo de tu casa me devora. Es el celo que debemos sentir todos los cristianos al ir al templo, porque no debemos convertir la casa de Dios en un mercado. ¿Qué quiere decir esto?
que no tenemos por qué ponernos a conversar, sino debemos centrarnos hoy día más que tenemos a Jesucristo presente en medio de nosotros. Y Él está viendo cómo muchas veces los cristianos convertimos la casa de Dios en un mercado, que no deberíamos hacerlo. Cuando vamos a celebrar una fiesta, es la fiesta de Dios. Cuando vamos a celebrar la Eucaristía, es la Eucaristía de Dios, donde Dios Jesucristo viene hasta el altar y se nos da a cada uno de nosotros por medio del templo, por medio del pan y del vino en el templo. Por eso nosotros debemos tener una actitud orante. Venimos al templo a orar, venimos al templo a escuchar la palabra de Dios y venimos al templo a comer y a beber el cuerpo y la sangre del Señor. Porque el que come el cuerpo y bebe la sangre del Señor, dice la palabra de Dios, tiene vida eterna. Queremos tener vida eterna y por eso debemos esforzarnos de ayudar y corregir a nuestro hermano que de repente viene al templo a convertirlo en un mercado, a hablar, a mirar cómo vienen vestidos los demás o a hacer otras cosas. Y por eso el Señor nos habla a nosotros. Nosotros tenemos que ver y de allí nos damos cuenta que Jesús nos habla a nosotros de las cosas espirituales, no de las cosas terrenales. Nosotros somos los que estamos creyendo que Jesús nos habla de las cosas terrenas y no es así. Por eso le va a decir a los judíos, mire, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y dice la palabra de Dios que Él habla del templo de su cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo también del Espíritu Santo, que no lo debemos convertir tampoco en un mercado, ni en nada. ¿Por qué en un mercado? Porque al cuerpo nos gusta meterle alcohol, al cuerpo nos gusta meterle droga, al cuerpo nos gusta meterle lujuria, orgullo, soberbia, placer. Es decir, todas las cosas que nos ofrece el mundo, queremos vivirlas en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo, dice Jesús, es templo de Dios vivo. A veces la gente, mire, se quiere tatuar, su cuerpo no te pertenece, es templo de Dios para que Dios habite en él. Porque si se hacen tatuaje, nosotros nos damos cuenta de que allí el maligno comienza a tener influencia sobre la persona. Porque el Señor está diciendo, el templo de nuestro cuerpo es templo de Dios. Y no debemos marcarlo, y no debemos meterle alcohol, y no debemos meterle droga, y no debemos meterle lujuria, no debemos meterle placer, sino que debemos tener las actitudes, lo que se nos enseña en algún momento en la cuaresma, que es ayuno, oración y limosna, hacer la caridad. Tenemos que hacer eso con nuestro cuerpo. Por eso va a decir la palabra de Dios que cuando Jesús resucitó, nuestro templo va a resucitar. Jesús resucitó, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron cada día más. Por eso nuestro cuerpo en la resurrección, que es nuestro templo, va cada día a resucitar. Pero tenemos que esforzarnos como verdaderos cristianos para alcanzar esa resurrección. Pues que la palabra de Dios habite en nuestras vidas. Amén. Presentamos ante el altar del Señor las ofrendas del pan y del vino. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ese será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en toda casa consagrada a la oración, te ha dignado de quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templo del Espíritu Santo que brille, sosteniéndonos por tu gracia y con el esplendor de una vida santa, y por ello, con tu acción constante, santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que, llena de gozo por la multitud de sus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Teresa Bray, José Germán Díaz, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo. Oremos. Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, concédenos que mediante la participación en este sacramento nos transformes en templo de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias, y les acompañen siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Desde Barinas, Venezuela, feliz día para todos y que Dios los bendiga. Mañana nos vemos a la misma hora por este mismo canal.